Bienvenidos nuevamente a Rapsodas, otra vez con un formato diferente al que veníamos haciendo. Esta vez otro confesiones, pero podríamos decir que es un primer capítulo también porque en vez de una película vamos a hablar de un cuento. ¿Quieren contar un poco del cuento? El, Porque, el cuento se llama El perro que ha claro, visto a Dios, es de Dino Buzzati, un Un, tano, siglo XX. sí. un escritor italiano que, de gusto por Borges, que no Ujú. es menor, Nuevo. inclusive lo introduce en su biblioteca personal Borges como los libros que hay que salvar. Mentira, no los libros que hay que salvar, los libros que a él le gustan mucho, pero ya habla de por lo menos un autor de bastante renombre y que hay que prestarle atención. Y realmente este cuento, eh, en mi opinión, por lo menos lo más personal y subjetivo, me encantó, me gustó mucho. Sí. Hacía tiempo que no leía un cuento que me guste tanto. eh, 2 semanas, tal vez. Pero bueno, yo soy bastante consumidor de cuentos. eh, pero quiero saber, antes que empecemos, si gustó o no gustó el cuento, que es lo A interesante. mí me encantó. Me parece que no hay nada más tano que renegar de la mirada de Dios. No hay Sí. nada más italiano que decir, ¡ay, qué pesado! ¡Qué pesada la divinidad! ¿Cómo me va a estar mirando todo el Tienen tiempo? un catolicismo particular. Sí. Estar obligado a ayudar a los pobres y que sea doloroso, ni siquiera es tan puro en el sentido religioso, pero lo hacen. Que de todas formas, igual, yo creo que deberíamos introducir de qué trata el cuento. No sé si querés hacer un breve Eh, resumen. Sí, a mí el cuento me encantó, es espectacular. El breve resumen es que hay un pueblo bastante alejado de la mano de Dios. Yo no sé si diría que es toda Italia, lo que están alejados de la mano de Dios, no, pero Tis. en este caso es Tis, que sí. encima es bastante romano. Bueno, acá hay mucho para decir de los romanos, esto va a estar bueno. Mm, Es un pueblo bastante alejado de la mano de Dios, en el que ocurre una serie de eventos y hay un perro de por medio. Vamos por ahí, esa es un poco la sinopsis. El cuento arranca, que me encanta cómo arranca. A pura maldad. Por pura sí. Por pura maldad, maldad. el viejo Espirito legó todo su patrimonio a su sobrino Defente Sapori. Totalmente por pura maldad. El objetivo Espíritu es. de Espirito es dejarle el horno panadero, porque ellos son panaderos, a su sobrino y obligarlo a que durante, creo no sé cuántos años era, o durante un año, por así decirlo, entregue 50 kilos de pan a los pobres todos los días. Y frente a esto va a haber un escribano que va a atestiguar todo lo que va a ocurrir y el pobre sobrino de Fente va a tener que regalar pan. Inclusive medio irónico el regalo de los panes, como diciendo, mirá. Sí, Porque Defente, ¿no? defendente. Defendente. Defendente es excomulgado de la iglesia. ¿Sí? Tiene ese dato que es excomulgado. Ah, ¿vos decís el santo? No, el sobrino está excomulgado. Tiene Ah, toda una ok. carga No, no sabía. de liberación con lo espiritual y ahora, bueno, esta condena que le cae Sí, le de. cae la condena de si Cristo tenía que multiplicar los panes, a vos te toca regalarlo, o sea, algo muy importante Sí, en el igual catolicismo. para mí no habla tanto de defendente, o sea, sí, porque después nos enteramos cómo reacciona defendente, sino habla de la maldad generacional que ya No, es hay. que es algo innato al pueblo. Claro, O sea, exacto. él sabía, el tío sabía que no había nada peor que hacerle a su sobrino Sí, que hacerlo trabajar y encima darle algo a los pobres. O sea, era sí. como, es imposible que algo así sea concebido en estas tierras de Tis. Em, ¿Qué más? eh, la historia va a ir dando vuelta en torno a cómo actúa el pueblo, ¿no? O sea, cómo nos va mostrando distintos momentos del tiempo este que vive Tis, que vive la sociedad, y nos vamos dando cuenta que hay una sociedad o un grupo de gente, un pueblo muy venido a menos, Es- muy decaído. Volvemos Sí, nuevamente al maldito pueblo, ¿no? En el sí, un Confesiones pueblo maldito. anterior Sí. hablamos de Ostende y acá tenemos como un caso re similar. Sí, Ostende no está tan maldito por las personas. Mm. Tis sí. Claro, claro. Tis, Esa sería o sea, la como que, particularidad de claro, Tis. lo que destaca el cuento es como que es la actitud de las Innato. personas. Claro, como que ya lo costumbrista en no querer ser con el otro, por decirlo de alguna manera, y siempre resguardarse uno ante los demás, es la costumbre de Tis. Sí, No hay nada que lleve a acciones bondadosas. y encima Em, construyeron una moral alrededor de eso, Es digamos. el gran exacto. Que tema ahí es donde para está mí. el Para tema. mí es el gran tema del cuento, la moral.
Hay una frase que escribe Dino Buzzati dentro del cuento, una frase que dice, inclusive ya ni siquiera les da vergüenza no ir a misa los domingos. Sí. Ya nadie va a misa los domingos, ¿no? Que también es un poco para mí el tema que va a ir rondando todo el cuento, la carga. Sí. Defendente incluso llega a decir que la acción de regalarle pan a los pobres es inmoral. Sí, O sea, lo dice activamente. Sí. sí, sí. O sea, realmente hay una cuestión. Y por eso toma una decisión terrible que es cagar a los pobres. Sí, hacerle un Sí. pequeño huequito a la cesta y ir robando panes a diario. Que a mí Su me mujer lo parece ayuda. una buena lectura en ese caso porque es un sótano, Sí, la bajada al infierno. sí, La sí. bajada al infierno en el cual Sí. yo abro una bolsa Vuelve Hitchcock. y, y van cayendo, dice él siempre que no termina perdiendo tanto dinero como si tuviese que entregar los 50 kilos de pan. En algún Claro. punto, termina perdiendo Menos. menos. Pero aún así debe ser minúsculo. O sea, Sí, es sí, simplemente sí, el sí. hecho, no es perder, es simplemente hacer la maldad en sí. Claro, porque él odia a los pobres. Él odia el hecho de que les está dando algo a los pobres. Odia la acción. Claro, no entiende cómo una acción como esa puede ser Va a cambiar el mundo, digamos. claro y Sí, algo incluso es solo pérdida para él. Claro, No hay es acción todo pérdida. bondadosa. Pues Es verdad es que en realidad no hay un odio a los pobres, sino un odio a que me vean haciendo esto. Sí, por eso elige un lugar además que no es Se muy... esconde para regalar pan, o sea, Claro, es excelente. Ahí Es tremendo. es Pero es excelente. verdad que hay un elemento generacional. O sea, que hay mucho de un joven renegado con el ancestro. Sí, En esa actitud que tiene Defendente. Bueno, me gustó mucho lo de la mirada, porque la mirada justamente es uno de los temas centrales del cuento, la mirada de quién sobre quién. todo el tiempo, ¿qué van a decir los vecinos de mí si yo hago esto? Claro, y en un principio, como la moral del pueblo es la no bondad, Claro, la vergüenza es hacer una acción bondadosa, bondadosa. Sí. es hacer una buena acción. Yo me imagino, ¿no? Cómo reaccionaban como diciendo, mira, regalándole pan a los pobres, ¿qué quiere hacer? ¿Qué se hace? Sí. Regalándole. En este mismo, continuando con los acontecimientos, paralelo en el pueblo a las afueras, aparece un eremita, que quiere decir ermitaño, me Sí. parece. Sí, sí, sí. Sí. Aparece un ermitaño que se pone a rezar arriba de una piedra, esperando a De que... un monte, ¿no? Sí, en el medio Sí, monte. Esperando a que alguien del pueblo se acerque, porque él se había enterado que había un pueblo que se llamaba Tis, que estaba muy alejado de Dios en sí. Entonces decide ponerse ahí a las afueras a rezar, esperando a que justamente el pueblo de alguna forma eh, Dios se apiade de este pueblo y pueda hacer que todos Estaba ingresen al esperando paraíso. la llegada del primer creyente. Él quería Claro, que, faltaba claro, Dios en el pueblo. sí, sí. Y lo interesante es que hay niños que se le acercan Sí, y salen corriendo. sí. O sea que ya ni siquiera la infancia, niño, ni sí, siquiera el total. niño, que es lo más sagrado de todo, em, tiene esa curiosidad por Dios. Ya está todo perdido, básicamente. Para mí lo que quiere decir Sí. Bucetti ahí es que está todo perdido, que el propio niño incluso corre. No es que el monje únicamente está ahí, arriba del monte, esperando que alguien llegue, sino que el pueblo está consciente de que ese monje se está comunicando con Dios. A través de las luces. Y ahí está que lo ven de noche. impresionante. Claro, Claro, el monje cuando empieza a rezar, al principio pensaron que eran rayos de tormenta y después terminaron dándose cuenta muy rápido Sí, que se trataban de destellos de Dios. sí. Que eso es algo impresionante en el pueblo, que es negar... La no sorpresa frente a. No, pero aparte que ahí es un poco la conclusión del cuento. No es un pueblo alejado de Dios, para mí. Pero bueno, que es... Yo sé. Pero dan... quiero que se explique. Sí, 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 Pero- pero es que no, falta mucho. Está bien. Es que se dan cuenta muy rápido, no lo dudan. Sí. Al toque lo encontraron a Dios ahí. Nadie lo habla con nadie, pero todos saben. Pero No hay- ya Y no hay curiosidad, está inclusive. Dios ahí. Inclusive no hay curiosidad por ir a ver si es que Dios sigue ahí o está ahí. Claro, si bien reniegan de la misericordia, de todos los valores de Dios, frente a Dios, al toque lo conocen. Lo vislumbran. Exacto, lo vislumbran. Sí, exactamente. Y eso me parece impresionante. Esto pasa, por supuesto, en los primeros. Está dividido en secciones Sí. el cuento. No le podemos llamar capítulos. Como que Dino Buzzati los divide en 22 secciones distintas que él los va frenando. Está bastante bueno esa forma de escribir cuentos porque lo que hace es que uno lo pueda utilizar como una mini novela.
para decir, bueno, me agarró sueño. Dudo que este cuento te Igual, agarre sueño igual, Después pero vuelvo a ver. Es muy cortito, si claro, le agarra sueño, son- lea más, por favor. bueno, claro. O duerma mejor. O duerma. Mejor es una buena. Creo que 16 hojas, es un cuento, dentro de los cuentos podemos considerar un cuento largo o medio, inclusive no sé si largo, y está dividido en 22 secciones. Una caracterización media de, ¿vos viste La Sociedad de los Poetas Muertos, la peli? Sí, Cuando hacen la caracterización de la poesía por el eje Y y el eje X, sí, de sí, cuánto sí, medio tiene de tal matemático. cosa, sí, sí. Bueno, esto es más a ojo, pero digo, esto va pasando en supónganse, las primeras 4 o 5 secciones, que nos va a plantear el gran asunto sobre lo que va a rondar el cuento. Y aparece alguien, que particularmente es un animal, y es un perro, Claro. dentro de la historia. Porque lo que pasa en un momento, ya después de que toda la novedad de que el monje está comunicando con Dios encima del monte, bueno, lo vemos todas las noches, qué sueño, no es una novedad ya, se adapta rápidamente a la rutina de la ciudad, mientras nuestro protagonista, nuestro horrible protagonista defendente, le da el pan a los pobres de cada mañana, aparece un perro, y ese perro se roba un pan y se lo lleva. Obviamente, defendente dice, bueno, hasta acá llegamos, todo bien con que tengo que entregarle pan a los pobres, pero ya que un chucho venga y me roba un pan, es quizás la línea que ya no permito que se cruce. Entonces, mediante Porque los voy a quedar días, mal, justamente. claro, ya Ya era suficiente con lo estoy que... Porque regalada. encima ahí hay algo re interesante que es, no solo estoy quedando mal con mis amigos que me están viendo del otro lado desde el café, que yo les regalo pan a los pobres, Sí, sino que ahora estoy quedando mal con los pobres. sí, O sea, hasta incluso eso es, porque hasta el los pobres se pobre ríen. se ríen de que a mí me roban un pan. O sea, es todo el tiempo la mirada del otro por encima de la mía. Inclusive, algo que me llama la atención es que nunca lo llega a agarrar al perro hasta el momento que decide tomar armas Sí, en mano. literal. Pero hay algo ya raro en el perro, antes de que se desarrolle el nudo de la historia, que es que el perro flota permanentemente dentro del cuento sin que él lo pueda agarrar hasta el momento que lo decide perseguirlo. Sí. Hay El como una intención de perro, no querer seguirlo. No el, querer seguirlo. sí, el perro se llama Galeone. Galeón se llama el perro. Galeón es un barco. Sí, un barco de guerra. Es un barco de guerra, justamente. Ya dice un montón. Porque justamente lo que pasa a continuación es que el perro se roba el pan, el perro se roba el pan, el perro se roba el pan, hasta que el panadero en un momento decide seguirlo, se da cuenta que el perro le pertenecía al monje, Y que el pan se lo estaba llevando al y monje. que el pan se lo estaba llevando al monje. Frente a eso, se da, defendente empieza Tiene un diálogo. a diagramar, Uy, primero tiene un me diálogo, encanta el diálogo que tiene con el monje. y al Uf, mismo tiempo empieza a diagramar qué le puedo sacar yo a este chabón, sí, que es lo que hace él constantemente, lo que hacen todos los del pueblo, que es, y sí. bueno, yo hablando con este a ver qué saco, qué es lo que puedo sacar a Él futuro de esto. piensa de una manera, a mí me encanta lo burdo que es, cómo se expresa, porque uno dice, estoy teniendo una conversación con alguien que conversa con Dios todas las noches, que tiene obviamente una conexión divina. Y lo primero que piensa defendente es, bueno, pero si yo le doy el pan al chucho y el chucho se lo trae a él, por ahí pegamos onda y él, y si hace algún milagro, entonces Lo el va a tener en pueblo... cuenta. Capaz No, que no, la no, el cura, pueblo se va a volver famoso. Entonces van a venir muchas personas y si el monje habla bien de mí, porque yo soy un capo y le di el pan, entonces yo puedo terminar siendo alcalde. es toda utilidad, digamos. Sí, sí, tremendo. El pueblo recuerda mucho a los pueblos que recrea García Márquez en los cuentos. Como hay dos cuentos que a mí me hizo acordar, que es El ahogado más hermoso del mundo, que es esta idea que llega un ahogado a las orillas de un pueblo, y es un pueblo también, una mezcla de un pueblo que cree en algo y que desconfía, que no termina de creer una moral media corrompida, y el segundo cuento es algo terrible le va a suceder a este pueblo. Sí. No sé si leyeron ese cuento de García Márquez también, que es, se empieza a correr un rumor a partir de una chamana o de una persona muy vieja, una señora muy vieja, que dice, bueno, algo terrible le va a suceder a este pueblo. Y se empieza a correr la bola en el pueblo de algo terrible le va a suceder a este pueblo, algo terrible le va a suceder. Y termina sucediendo algo terrible. Bueno, Qué bien. ¡Wow! la Gran recreación, Finalmente. reseña. la recreación del pueblo, que de nuevo es
un poco el coprotagonista de la historia también. Se diferencia de los cuentos de pueblos argentinos, Sí, que es por más supuesto. a la Manuel Puig de Pueblo Chico, Infierno Grande. Ok. No es lo mismo para nada. Pero hay algo Pero igual. hay un elemento de Sí. desconfianza, ¿no? Pasa que no, Hay porque un re infierno ahí, digamos. sí, pero no entra dentro de la característica infierno porque ese pueblo no es que no es Se ve a sí mismo que como infierno, decís vos. no, como que ya no les importa, como que no entran dentro de las categorías de pecadores o no, Mm. como que no tienen esa salvaguarda de decir, bueno, estoy haciendo un pecado o no, porque ya se han desligado de esa necesidad de pensar en términos cristianos, quizás. Pero los hace extremadamente pecadores. Bueno, si Lo que te pasa querés es poner en términos estrictamente doctrinarios. Inquisición española. En términos estrictamente doctrinarios o de la administración de lo sagrado, diría Ok. Falco. Pero que eso es súper interesante porque en la primera conversación que tiene Defendente con el monje, cuando le dice, llevas a tus hijos a la iglesia, y él le dice, sí, bautismo, bautismo, comunión, Primera comunión, segunda comunión. confirmación, claro, todos los sacramentos habidos y por Es una haber. cuestión protocolar, más que de... Es una cuestión doctrinal, claro, yo, pero a mí todo lo que me dijo la administración yo lo hice, o sea, cómo no voy a poder blasfemar o cómo no voy a poder hacer esto que le hago a los pobres? Yo tengo todos los puntitos en mi lista completos, que la fe no era eso, digamos, que es un poco eso lo que le pasa al pueblo, que a mí me parece que tiene que ver con un pecado incluso mayor que el propio de la Sí, administración, que la propia manzana mordida, diría claro. alguno. Vamos a hacer una Avancemos. pequeña Ah, ok. pausa, Dale, así perfecto. nos aseguramos. Volvemos. Vuelve el Hemos, cuento. hemos vuelto. Quería comentar algo solamente de carácter imaginativo. ¿Cómo se imagina? Porque lo describe a Galeone, pero hasta que lo describe a Galeone al perro, ¿cómo se lo iban imaginando? No, como el perro más de calle que Como existe. un picho. Perro gris Pichicho. Porque lo de describe calle. negro con una mancha Claro, blanca en lo escribe. En la oreja. en la oreja. Pero yo hasta ahí me lo imaginaba literalmente un perro medio como el de la dama del vagabundo, pero chiquitito. Es Peticito. Ah, no, yo me Sí, lo tiene algo imaginaba de- medio galgo. No, claro, era. Sí, sí. Igual Ah, capaz por la G. Pero era algo más alargado. Era, me encantó la... estaba marcado por Yo una letra la Creo que G, estoy en sí. el medio de todas sus descripciones. Ok. Lo que Un tiene es que... pitbull. no, no, en el Un medio... pug, decís vos. En el medio, ¿por qué? Porque es largo, chiquito, negrito, callejero. Lo que sí es necesariamente chiquito, porque es como ladrón. Sí, sí. Y Es es algo cierto, de es cierto. tiene algo de Es pícaro, ágil, es de ágil. que Claro, vos se te lo agarra y se lo imaginaste lleva. re chiquito simpaticón. Sí, re, re, Una Ok. re. cosita. Yo me, Inclusive va con el pancito así, yo medio... me lo imaginé un poquito más imponente. Ah, un perro. No, no un picho. Un rope, decimos. Un galgo. Sí, a mí también me parecía un galgo. Bueno, y lo que termina pasando es, a grandes rasgos, le empieza a robar el pan, el defendente le dice al cura que sí, que va a permitir que agarre ese pan. Al monje. Sí, es que no dice que es un monje técnicamente. Es que... Es un ermitaño. Tiene razón, No hablen nunca de monje. Es simplemente Es un señor con sayo negro, dice, solamente. Es como un un personaje enviado. cristiano medio sin Claro, determinación, ¿no? pero no me Claro, gusta claro. decirle cura porque Pasa justamente que no es doctrinal, sí. el de la parroquia es otro. Claro. Claro, es que no tiene él medio que este ermitaño no tiene nada que ver con La la institución. institución. Exacto, sí, sí, tal cual. Y en ese caso no sabríamos qué mote ponerle. Pero bueno, En un momento sí. viene el invierno muy frío, y se imaginan que en el monte hace más frío, más Como hay que siendo, decir Atis. muy Ah, bueno, hay más un, siendo, hay un dato igualmente que me olvidé decir. Cuando Defendente va al monte persiguiendo al perro, lo persigue con la escopeta. sí, Y cuando se baja y le pasa la escopeta, y el monje, el ermitaño la agarra, se dispara la escopeta. para mí él la dispara. Se dispara por accidente, Ok, en el intercambio, sí. digamos. El cuento dice que se dispara, Defendente es un santo de la Iglesia Católica, es un santo romano, que era guerrero. Ah, ok. Y el único personaje que dispone de De armas es defendente. es Defendente. Mirá. Y medio que es un punto de quiebre eso, sí. Ujú. porque hace algo con las armas a Sí. continuación. Pero bueno, me parecía un buen dato, Bien. que tiene Bien. sentido. Muy atinente, sí. Sí, sí, tenía sentido. O sea, estabas contando. Perdón, Sí. la última interrupción. Nos damos cuenta que escoge nombres no al azar. No, no, nada es al azar.
Total. Está todo mediado en la elección de los nombres. Aparte, en algo que no es una novela, que es un cuento, se hace más evidente de que todo fue hecho con una intencionalidad Gira todo en certera. torno al núcleo duro narrativo del cuento. Ah, mira. Ahí bueno. va, Excelente. Teoría del cuento de Edgar Allan Poe. Pegale de lejos. De la academia directamente. Sí, 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 Salido sí. de la academia. Viene el invierno y el monje muere en ese invierno. Muere de frío. No sobrevive, básicamente. Lo entierran más por una cuestión protocolar que por otra cosa, porque son como que las reglas del pueblo, no dejar cuerpos tirados por ahí, más como una cuestión sanitaria que otra cosa. El chucho se queda llorando encima de la tumba, le ponen una cruz, menos mal, ¿no? Él muere en forma de cruz. Porque Él cuando, muere en forma de cuando cruz. muere el ermitaño, los destellos son más fuertes que nunca. Y cuando el pueblo, ya por curiosidad, dice, che, vamos a ver qué pasó, porque fue algo más extraordinario de lo normal, lo encuentran al monje en forma de cruz, muerto, y el perro llorando al lado. Ujú. El perro se queda llorando arriba de la tumba y todos medio como que dicen, bueno, menos mal que se murió el monje, porque ya no van a suceder estas cosas extrañas. Igual a nadie parece importarle A mucho. nadie le importa. Todos vuelven a su rutina normal. Es más, las luces siguen, Chan. Las luces a la noche, a pesar de la Al otro día, ausencia, justamente. a pesar de la ausencia del ermitaño, siguen, Es que Dios más está ahí. atenuadas. Es que Dios está Claro. ahí. Ese es el. Pero ¿con quién está hablando Dios ahora? Que esa Claro. es la pregunta del pueblo, en realidad. ¿Con quién está hablando Dios ahora? Porque el ermitaño ya no está. Después de unas semanas, aparece una presencia que va a ser característica de este cuento en el pueblo, que es la del perro del ermitaño. El perro del ermitaño aparece en el pueblo totalmente desnutrido, después de 2 semanas de no haber comido ni tomado agua, de haber llorado encima del cuerpo de su dueño, y nadie quiere acercársele. No solo porque es un perro vagabundo, sino también porque es el perro del ermitaño. Es el perro que. Pará. No iba a decir nada, digo, es Puede ser que sea una especie de esfinge el perro. Could it inclusive. Sí, se va Él. convirtiendo un poco en un símbolo. Sí, es después. algo de resurrección el perro también, de levantarse frente a Pero la caída de algo. los primeros que lo ven, o por lo menos los primeros que nos cuenta Usati que lo ven, son defendentes con sus amigos en el bar, Sí, que de golpe dicen el perro del ermitaño, a lo que todos dicen, no, creo que no es, ¿por qué sería el perro del ermitaño? claro. No, si es, no es, si es, no es. Al final se termina concluyendo en general como que es, Sí. que es algo que le pasa al pueblo, que es lo mismo que pasaba con las luces, que es, Ujú. no, ¿cómo va a ser Dios? Es Dios, tipo por debajo, che, Sí. es Dios, ¿no? Sí. Tipo, es tácito. Todos los acuerdos que se hacen en el pueblo son tácitos. En esta conversación en concreto deja de ser tácito cuando el personaje de Lucioni, gran personaje que lo estábamos hablando previamente, es el primero en decir, no, es claramente el perro del ermitaño y no es un perro cualquiera, sino que es un perro que ha visto a Dios. Ujú. Silencio, igual que acá, silencio en Además, la... no escribe Ultratumba. Busati, hay dos hojas que lo Claro, escribe, silencio. todo en blanco. Claro, silencio y todos quedan bastante impactados, porque la posibilidad era cierta, si las luces habían ocurrido después de la muerte, el perro estaba en el monte, esas luces fueron, que justamente uno lo dicen en las propias conversaciones, esas luces fueron directamente, Para capaz el que perro. bajó el ermitaño Sí. o bajó Dios y habló directamente con el perro. Ujú. ¿Querés ir contando? Yo tengo un par de ideas en realidad en torno a el mismo género del cuento. Sí. Porque por momentos a mí el cuento se me presenta bastante gracioso. No, es muy gracioso. Es muy gracioso en Es muy muchos gracioso, términos. sí. Y a veces ese mismo círculo de gracia termina dividiendo en algo medio siniestro. Porque tiene partes extrañas, diálogos, momentos que son medio espeluznantes. Las acciones que va tomando el perro, los movimientos del perro, hacia dónde va, con quién, eso que fija la mirada en ellos dentro del Sí. bar. Sí. Y fija la mirada permanentemente. Ajá. Hay una cuestión ahí de te estamos observando o te estoy mirando. Es más, Lucioni, ahí lo estaba repasando, cuando empieza a introducir la teoría de que ese es el perro del ermitaño, dice, desearía que no fuera él.
porque entonces su mirada significa otra cosa. Claro. No dice Es eso, más, sino que desearía que no fuera el perro del ermitaño. Eso tengo es. acá la conversación que uno de los diálogos lo voy a leer que es muy bueno, que dice, yo no me quedaría con un perro así ni por todo el oro del mundo. ¿Crees que tiene rabia? Pregunta Bernardis alarmado. ¿Qué va a tener rabia? ¿Qué va a tener rabia? Pero yo no me fiaría en absoluto de un perro así, un perro que ha visto a Dios. Claro, claro, claro. O sea, más Es preocupante. más preocupante que la rabia, que cualquier cosa que le pueda contagiar al ser humano, Y lo es gracioso de Dios. todo eso Es es extremadamente gracioso también. que el perro es un picho. Eso es lo gracioso para mí, que el perro Bueno, es un. está Es bien, un está perro bien. en la calle. O sea, contiene toda la divinidad, si es que la ha observado, en un perro de la calle. Un Sí. perro pulgoso. Eso es la Vos decís contención que de lo cómico. necesariamente tiene que venir un ángel rubio con alas. Es que un poco se ríe Usati de eso. Se ríe un poco de. Dios se puede presentar de cualquier En forma, cualquier creo. forma. Claro, Y uy. hasta en las formas más absurdas, como en un Sí, perro de la calle. sí, hasta la... Claro, igual, sí. Em, el perro comienza a tener un rol principal dentro de la ciudad porque el perro, con sus ojos que han visto a Dios, empieza a observar a la gente pecando. Exactamente. Sobre todo a nuestro horrible protagonista, Defendente, que cuando Defendente está una de las mañanas sacando por el hueco que hizo en la cesta el pan que debía darle a los pobres, Esa el escena es perro de excelente. repente aparece por detrás de él y lo mira. O sea que el perro puede bajar Está buena al la... infierno. Tal Sí. cual, tal cual. Hay algo de lo que hablábamos el capítulo pasado de Ujú. Apolo con siempre olvido el nombre de la amada, de Perséfones, no me voy a acordar, que baja, digo, No, hay algo de la divinidad que puede bajar. Eurícide. Eurídice con Apolo. Hay algo de que el perro, por medio del trato divino, ¿Apolo? ¿Apolo era? No era. Apolo es el dios. Sí, no, pero Apolo es justamente el que está enamorado de Eurídice No, y baja No a hablar importa, se entiende, se entiende. ese con es... Lucifer. No, no es él. Es verdad. Apolo es el dios. Probablemente me haya No confundido. Pero importa. bueno. Se entiende El... la metáfora que es la divinidad baja al infierno. Ujú. O baja a lo malo, a lo negativo. Y solamente con mirarlo se siente juzgado ya. Defendente. Encima, Defendente quiere hacer una especie como de, bueno, no, tipo como de sacarse de encima la idea de que justamente esos son los ojos de Dios de alguna u otra manera. Le tira un pan como diciendo, Chucho, tomá, o sea, tipo, esto viniste a Anda. buscar, y el Chucho se queda mirando el pan y se va. O sea, literalmente fue la mirada de Dios. Sí, sí, Y Dios está Defendente lo presente ahí. sabe. Y lo que empieza a pasar es que todo el pueblo empieza a cambiar sus conductas. Si era un pueblo que nadie iba a misa, Orfeo, disculpen. Orfeo y Eurídice. No era Apolo, tenía razón Abril. Orfeo y Eurídice era el mito. si era un pueblo que renegaba de ir a misa, de golpe comienzan a ir a misa. Si alguien fajaba a su mujer, muy actual en la contemporaneidad argentina, Ah, mira. aparecía el perro y automáticamente cambiaba su conducta porque de golpe se sentía juzgado por la presencia de Dios. Sí, hay una sucesión de Es muy diálogos graciosa esa muy, parte, muy muy graciosos graciosa. en donde todos se excusan de hacer el pecado que iban a hacer de manera, ¿cómo decirlo? Intransigente, como que bueno, ay, bueno, al final no importa tanto, ja, 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 que te hayas equivocado con tal cosa, hoy no te voy a pegar, tipo Claro, algo claro. así como, no, no lo dice explícitamente, una Salen sucesión de cosas. avergonzados. El contador dice, ah, bueno, no, no el contador, Excelente. el marido que su mujer había hecho mal las cuentas, le dice, bueno, habré hecho mal las cuentas yo, Hay uno que estaba después escribiendo una carta despido. de despido, de algo escrito, ya ni siquiera había una interacción Y oral. la quema. Y el La- perro entra, Sí, tipo, sé lo que estás escribiendo. sí, sí, sí. Es excelente, excelente. Es un Em, corrector de la moral. O sí, como que corrige una. Pasa que qué corrector de la La moral moral es. si no la mirada de Dios, amigo. Exactamente. es directamente Dios viéndolo a los ojos, ¿sí? Al Exactamente. mal, ¿no? No sé Em, si esas personas son el mal. Son demasiado intrascendentes para ser el mal. es el bien pervertido. Claro. O sea, hacer el mal de forma ignorante es No sé ser si de malo. forma ignorante, pero como que no. Yo siento que esas categorías tan Finas. duras no aplican porque justamente son acerca de las costumbres del pueblo. Ya a nadie le importa ser un buen samaritano.
pero existe el buen samaritano igualmente. Pese No a en que el el pueblo lo pueblo. niegue. No, el pueblo lo niega, obviamente. Claro. Pero es que pasa, es que es esa disyuntiva, porque él termina entregando los panes. Sí. Poco, sí, pero entrega panes. O sea, mucho más que, que tal vez lo que hacemos muchos de Sí. nosotros. Incluso robándolos, entrega panes. Incluso sigue entregando panes. O sea, hay una bondad, Sí, de hecho, si nos queremos meter con cuestiones pero kantianas, pervertido. sí, Porque sigue robando panes o sigue entregando poco de los que debería. claro, cuando cambian las conductas del pueblo, no lo hacen en búsqueda de una mejor conducta, sino de tratar de escapar de cualquier ira posible de Dios. Es decir, si nosotros nos definimos por la ética kantiana, están haciendo todo mal. Claro. Claro. Porque Kant decía Sí, no hay nada de ellos. de No que, aprenden, Nada es digamos. por deber. claro, no tiene que ser por Conforme al deber. conforme al deber, debe ser un deber más divino. Tipo, como de ser buena persona tiene que ser un deber que va Sí, más sí. allá. Sí, sí, sí. No, No no externo, por externo a uno. presiones, Claro, claro. claro. Tal cual. Y bueno, lo que termina pasando es que todo el pueblo empieza a reformarse, que es un poco lo que pasa. em, y Defendente sigue teniendo esa bronca de la puta madre. O sea, este perro de mierda Sí, realmente está cambiando el pueblo. Es medio el único que se da cuenta a nivel general. Igual todos se van dando cuenta, por eso se empieza a recurrir a la frase de los tiempos, ¿qué tiempos aquellos? Los tiempos en los que podíamos blasfemar y no andaba dando vuelta este perro. sí, donde podíamos pecar, donde Donde podíamos donde robar, nos podíamos ser podíamos libres, Ajá. se emborrachar, dice claro. mucho. Podíamos ser libres. Frente a eso le entran a robar a Defendente en el horno. Él baja con la escopeta Sí. y cuando baja con la escopeta ve entre la bruma al perro. Y toma la decisión y dice, este es el momento. Está lloviendo torrencialmente, Claro, lo una cual, tormenta, es terrible la situación, el perro está ahí justamente para reformar a los ladrones, de claro, decirles que no lo hagan. Defendente, aún sabiendo que no le iban a robar nada, porque estaba Dios Se presente, equivoca en el disparo. arma la equivocación, porque es frente a lo social, digamos, y dispara al al perro. perro. O sea, ataca nuestro santo romano, Milico, termina accionando el gatillo Contra Dios. contra Dios. Terrible, Por una ventana. totalmente Nuevamente. terrible. Sí, como buen romano. Frente a eso él respira porque Claro. dice, ya está, ya he librado a Dios. Va a tomar un café al día siguiente y la gente lo trata mal. Sí, Entonces él internamente dice, la puta madre, los libré de Dios. Y sí. ustedes así me lo pagan, Ujú. diciéndome que no lo debía matar. Y yo teniendo que excusarme con diciendo, no, bueno, estaba oscuro. Sí, Resulta que en medio de esa discusión vuelve a aparecer el perro. Y luego de muerto, si bien lo corren al campo, etcétera, lo entierran, vuelve a aparecer el perro en la ciudad, después de que el defendente le haya pegado un tiro en la cabeza directamente. Ya esa es la confirmación total de que el perro es Dios, ya es innegable. Y acá hay una cita que está muy buena que dice, ni siquiera de noche se podía respirar. Qué peso la presencia de Dios cuando no se la desea. Y Dios no era esta vez una fábula incierta, no se mantenía apartado en la iglesia entre velas e inciensos, sino que se paseaba por todos los lados, por todas las casas, transportado, por así decirlo, por un perro. Porque justamente Galeone es un barco que estaba transportando a Dios, ok, definitivamente, fantástico. adentro suyo. Es extraordinario. Es excelente, es realmente excelente. A mí me gusta mucho cómo todos lo alimentan de noche o lo cuidan. Para que no vea la Sí, gente lo que termina pasando es que, bueno, al principio también lo alimentaban de Claro, noche. no quería Ah, pensé que avanzar decía al tanto. final. Sí, sí, sí. Todos, es más, Galeone entra a los patios no solo a mirar, sino es alimentado en demasía, por decirlo de alguna manera, porque la gente cuando lo ve quiere alimentarlo para que se vaya. Tipo, le da muy buena comida, le da tipo una pata de pollo, le da un bife, le da buena comida para como decir, ya está Chucho, como tratando todavía de ignorar en un tiempo pasado, antes de que le pegara el tiro defendente, como para ignorar su cualidad divina, como para llamar a lo animal que tendría que tener el perro Sí. para poder negar que la presencia es algo más. Y se dan las dos cosas, porque al mismo tiempo también es comida, no es simplemente pan. Claro, Porque hay algo re curioso que yo eso lo pensaba mientras lo leía, cuando Defendente ya decide darle el pan al perro para que se lo lleve al monje, no le pone nada dentro al pan, le sigue poniendo el pan pelado.
Y iba a comer un monje de eso. O sea, ponele queso. A mí me salió eso. Y ponele un cacho de queso. Y cuando el perro vuelve, ya convertido, ya con Dios en sus ojos, el defendente deja un Abre pan con queso. con queso abajo. O sea, Exactamente. ya realmente termina de entender que era la presencia de Dios y que encima hay una cuestión de regalías. Sí, De de lo que sea. ofrenda. De ofrenda, De ofrenda, esa es la ofrenda. palabra. Ofrenda, sí. Vamos a hacer otro pequeño corte y ahí volvemos. Ok, Volvemos. seguimos. Seguimos. Entonces nos quedamos en que el pueblo secretamente, más bien la intención de que el perro ya no lo mirara, lo cuidaban, lo alimentaban. Ahora llega un momento, porque los años pasan y pasan, en el que el perro envejece. Es más, Defendente se pregunta como protagonista de este cuento, ¿cuándo el perro va a morir? Por favor, que se muera. ¿Cuándo va a envejecer? Los años pasan, 5 o 6 años, y el perro un día ya no puede caminar. Creo que dice que le agarra una parálisis en sus patitas traseras y se queda justo al lado de la iglesia, al lado del paredón de la iglesia, En plena plaza. en plena plaza. Y el perro obviamente empieza a llorar porque estaba en una situación de dolor y de hambruna. Estoy pensando, hay algo de que vino para dar una lección y debe morir, ¿no? Como que siento que el perro es el vehículo de Dios, pero sigue Sí, teniendo Sigue vida. siendo un perro. Sigue siendo un perro, tiene vida útil el perro. Vida paren, útil en Tiene el vida. sentido que se paren, muere. porque, claro, porque me olvidé de algo muy interesante Vida que pasa mortal. entre lo que conté recién y entre esto, Es que es como. el pueblo corrige, por decirlo de alguna manera, sus hábitos. Todos, en vistas de la mirada pesada de Dios, empiezan a corregir tanto que van todos los días a la iglesia, todos los días, ya ni siquiera los Claro, domingos. ya. Todos los días y todos con excusas. Por ejemplo, las viejas se reúnen a decir, ay no, es que hace tanto frío y acá en la iglesia como que es el único lugar Que que está tiene calentito. estos muros que Son hacen que excusas esté útiles. calentito. O, ay no, ¿sabes que yo quería tejer este diseño que tiene la iglesia del corazón de Jesús, pero no lo puedo ver bien, así que vine acá por Que es eso? la última gran escena que Galeone los ve a todos juntos. Sí. Salir de la iglesia y la gente no lo mira. Sí. Es la última el gran momento de Galeone viendo a Incluso el gente. hijo del cura le enseña canto a mi hija, tipo, Sí. todas Claro, cosas claro. que tienen que ver con lo práctico. Eh, Pero sin embargo estaban en la hay, iglesia. hay escenas bastante graciosas, como que, por ejemplo, el comisario, no sé si es un comisario, sí, el comisario, el policía que dirige el encarcelamiento, ya se empieza a preguntar si los delincuentes habrán muerto todos, de que ya no hay nadie más para encerrar, Ya no quedan ladrones en la ya no ciudad. quedan ladrones. ¿Qué más? Los niños van a la escuela ahora felices. Em, y poco a poco las costumbres se empiezan a asentar como tales, se empiezan a asentar como costumbres. Y es entonces donde el perro cae enfermo, Claro, cuando ya está el pueblo reformado, justamente. claro. Y Y cae enfermo en el centro de la ciudad. No el, cae al enfermo en lado de cualquier la lado. Es iglesia, como, ok, ustedes querían que yo termine, o sea, que yo me vaya, me voy a ir, va a ser un proceso y voy a seguir estando a la vista de todos, porque encima donde muere, o sea, donde muere, perdón, donde queda inmóvil, es el centro de todo lo que sucede. O sea, lo seguía viendo. sí. Incluso lo que decían del pueblo es que si alguien estaba haciendo algo, se escuchaba el ladrido, Ujú. el maullido, iba a decir, el gato que ha visto a Dios. Se encontraba el ladrido, se escuchaba el ladrido del perro, cosa de seguir recordando, voy a seguir estando. Y lo que Claro. empieza a pasar es que ahora hay otro nivel de dificultad, Dios va poniendo otra prueba, que es, si bien, bueno, me alimentaron todos a escondidas, ahora vengan y denme de comer. Claro. Y véanse las caras entre ustedes. No se ven las Y no se caras. terminan viendo las caras, porque lo que pasa es que van de noche justamente, Sí, y van pasando como de a uno, encapuchados, para no revelar al otro, porque si lo revelo, siempre está todo el tiempo eso. si lo revelo también me revelo a mí de Sí, sí, que lo voy a estoy quedar viendo. ante la luz y ante los ojos de Claro. Dios. Le llevan una mantita impermeable, le llevan comida. Sí, le empiezan a armar una casita Sí, de ya asunto institucional, asunto de Sí, 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 sí. ayuntamiento. ya una pequeña, un pequeño lugar donde dejar ofrendas, que es lo que termina pasando. Ujú. Se convierte en una especie de esfinge. Y el perro, como todo perro natural, Sí, se termina muriendo. Muere. sí. Muere. Muere ya de forma definitiva. Ujú. Y el pueblo decide honrarlo
llevándolo Ujú. el domingo, que es el día que En muere, Que ahí caravana. es verdad que muere el domingo. muere el domingo, En una peregrinación. en una Es más, peregrinación. el cuento dice que todos se excusan con que no tenían mucho que hacer porque era domingo, así que todos se suben como en una peregrinación No, y ahí. aparte es re gracioso porque también incluso en el último momento pasa de ¿y qué hacemos con el perro? Y aparece el ayuntamiento. Y es como, ok, no lo podemos guardar acá porque no lo podemos tirar en el coso porque no corresponde, deberíamos llevarlo. Entonces como que la municipalidad saca el peso de la gente y... Que lo van, bueno, lo guían en esta especie de Sí, peregrinación. una Y peregrinación. cuando llegan, Ajá. que ahí es Porque lo el... están llevando a enterrarlo al lado del monje, Exactamente. al lado del ermitaño, perdón. Cuando llegan al... ¿Monte? A la sí, tumba. al monte, a la tumba del monje, Claro. se dan cuenta que hay un cadáver de un perro. Lo descubren los niños. Descubren Sí. los niños Los el niños cadáver llegan, del los niños perro. llegan primero y mamá, venía a ver. Un Y se cadáver de un encuentran perro arriba de la tumba del ermitaño. en Es la decir, misma posición en la que... podemos decir que el perro se muere en el momento que muere el ermitaño. Si el perro muere ahí. Muere de frío, muere de sazón, de tristeza, de Cuando, angustia. Sí. Si resurge. cuando resurge, ya en ese momento podemos decir que en esos días había muerto. El cuento termina de forma cómica. Para mí es comiquísimo, de que todas estas personas creían que los estaba mirando Dios. Obvio hay algo más profundo, ¿no? Ahí Claro. vamos. Pero todas estas personas creían que el perro que había visto Dios los estaba mirando todo el tiempo y sin embargo las cosas eran mucho más lumpen. El perro le tenía mucho cariño al ermitaño, se quedó con él y se murió arriba. Sin embargo... Para mí igual no es gracioso. Es aterrorizante inclusive. Porque ya no es ninguna cuestión estrictamente terrenal. Ya era directamente Dios. Divino, era directamente divino. Era Ya- directamente. Y todos habíamos visto al perro, estábamos Claro, todos seguros era una- que era un perro. Era Pero la no forma era que el eligió perro. Dios de presentarse. ¿Era el perro, no era el perro? Esa es una pregunta, pero después está la pregunta más concreta de, es obvio que es Dios, porque el perro murió de un tiro Claro, pero eso da y miedo. después apareció. Eso da incluso más miedo todavía. No, pero no es un cuento terrorífico, es un cuento graciosito. No, bueno, sí, te entiendo. El chabón quería, no, la ira de Dios. No, sí la ira de Dios, pero sí la reconfirmación. Cuando ya creías que nada se podía confirmar de lo que estaba sucediendo, Dino Buzzati pone ese punto final ahí de decir, y sí, era definitivamente Dios. O sea, no hay forma. Si tenías alguna duda, ¿Tenía alguna te duda? lo confirmo. El era perro Dios. murió a las 2 semanas de que murió el ermitaño, así que era directamente Dios. El perro que ha visto a Dios, de Dino Buzzati. Quien le haya gustado en alguna parte de todo este video que grabamos, el cuento y lo detuvo, y fue a leer el cuento, es lo que buscamos en algún punto también. Era la idea, sí. Que porque- lean primero el cuento y luego vuelvan y comenten también sus gustos, si les gustó o no. Es un cuento, está bastante bueno, la verdad, el cuento. Es muy lindo el cuento, independientemente de la carga simbólica que nosotros encontramos dentro del cuento. Gracias a que esto es el primer capítulo, podemos hacer lo institucional, que es anunciar cuál va a ser el próximo cuento por si lo quieren leer, ¿no? Bien, el próximo cuento que vamos a usar nosotros en este confesionario, confesionario no, confesionario de Gran Hermano, en estas confesiones. no me digan ¿No, hermano? O sea, Sí, sí. pero... Bueno, justamente por eso. Pero no es la primera que se te ocurre. Claro. En estas confesiones va a ser el cuento más hermoso del mundo de Kipling, no, Rudyard Kipling creo que es la pronunciación del nombre, que es el escritor de El libro de la selva. El libro de la selva, película famosa y libro mucho más famoso de Mowgli y sus aventuras y desventuras dentro de la selva. ¿Es muy pirata si lo ponemos en la descripción? ¿El Mm. cuento? Sí. Algo. No Veremos. No le gustó a Tomás. Ok. La reunión de producción en vivo. Así que léanlo, ambos cuentos. Dino Buzzati, el perro que ha visto a Dios. Si y- tienen ganas. Si les gusta, si tienen ganas, yo creo que sí. Y lean el cuento más hermoso del mundo de Rudyard Kipling. Comenten, suscríbanse, denle me gusta. Y chicos, Eti, Abril y Tommy. Sí, podemos mencionar también la peli, aunque no corresponde concretamente en este video, Bien. pero nos olvidamos en el anterior. La siguiente peli que vamos a analizar también es The Fabelmans, de Steven Spielberg. La Excelente. última. Así de que Spielberg. nos encontramos el próximo encontramos. episodio. Muchísimas gracias. Gracias por Hasta luego. seguirnos. Chau, chau.